Bueno, y como les mostré, ¿cierto? Ahí antes de irnos a la pausa, estamos con nuestra querida doctora Marion Hola. Greenstein de Neocel. Hola, Carla. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Marion? Bien, contenta aquí de estar contigo. Mientras Mario está ahí cubriendo el Festival de Viña. Saludos para Mario. Sí, Marito está en Viña, así que bueno, nosotros ahí estamos todos desplegados, haciéndolas todas. Oye, Bueno, maravilloso. Marion, vamos a hablar del hipotiroidismo. Sí. La verdad es que algo bien, bueno, me imagino que en general no se conoce, no se entiende mucho, así que aquí para que nos expliques. Partamos por qué es el hipotiroidismo. Bien. Bueno, este es un tema súper extenso. Ya voy a tratar de ser lo más concisa y dar toda la información posible. Y el hipotiroidismo es una patología en la que la glándula tiroides tiene un funcionamiento como deficiente. Eso es, así la tiroides tiene como dos ejes a los grandes extremos cuando funciona por demás, que ese es el hipertiroidismo, y cuando funciona de manera deficiente, o sea, sin producir mucha hormona tiroidea, que es el hipotiroidismo. Ya, me pregunto inmediatamente dónde está la tiroides. La tiroides es una glándula, ya es pequeñita pero súper potente. Yo diría que la principal está localizada en la parte anterior de nuestro cuello. Que no funciona por sí sola, obviamente, tiene comandos ya de glándulas que están en la base del cerebro y de un jefe como mayor, pero se encarga sobre todo de distribuir la energía a todo nuestro cuerpo, ya de ahí su importancia, o sea, ella es tu central eléctrica y cada célula de nuestro cuerpo tiene un receptor para la hormona tiroidea, ¿ya? Entonces, mira, ahí estamos viendo, claro, la imagen de sí, dónde se parece a una encuentra. mariposa, ya que está situada acá en la parte anterior del cuello. Y bueno, esa glándula así, tan pequeña y todo eso, como digo, tiene muchas funciones, pero principalmente es distribuir tu fuente de energía. Entonces, ahora, dime. por lo mismo que tú me dices de la fuente de energía, te iba a preguntar sobre cuáles son los signos de cómo entender si tú estás pasando, tienes hipotiroidismo. ¿Puede tener que ver el cansancio, por ejemplo, a veces extremo? Sí, de todas maneras. Imaginémonos que nosotros necesitamos un flujo continuo y constante de electricidad, ¿cierto? En nuestra casa. Y cuando baja la tensión, empezamos a ver menos o se empieza a apagar esa intensidad de la luz, etcétera. Entonces, si nos ponemos a pensar en que esta glándula es nuestra principal distribuidora de energía, vamos pensando en todos los síntomas que sí nos puede producir. Entonces, a nivel mental, mucho cansancio, lagunas mentales, ¿ya? A nivel digestivo, el intestino no tiene su contractilidad, entonces aparece la constipación, síntomas como frío, síntomas como debilidad, ya las uñas y los tejidos, como la piel, no reciben suficiente, entonces se secan, las uñas no reciben suficiente, se ponen quebradizas, el pelo no recibe suficiente, se cae mucho el pelo, incluso el deseo sexual, ya, porque eso también se ve disminuido, claro. Y hay muchos síntomas, entonces, cuando mucho cansancio, como tú dices, que lo suele asociar con depresión al tiro, o a veces ¿cierto? anemia, o porque estoy estresado, como que uno puede confundirse. Eso es lo típico, y ahora, claro, los síntomas del estrés son muchos y entonces uno empieza a hablar de los síntomas, y por ejemplo, la vez pasada, todo el mundo se creía que es resistencia a la insulina, y ahora mucho cansancio, todo el mundo cree que tiene hipotiroidismo, pero no. Ya, antes de dar como un diagnóstico más en la esfera de la salud mental, digamos la depresión, la anemia, hay que buscar la causa orgánica. Y entre esa búsqueda tiene que ser la glándula tiroides sí o sí, porque es lo mismo la principal distribución de energía. Ahora, ¿estos como síntomas se dan de manera simultánea? ¿O no, puede aparecer uno? No, puede aparecer uno y aislado solo. Entonces uno a lo mejor funciona súper bien, pero puede manifestarse con estreñimiento, por ejemplo, o solamente el cansancio, o solamente, no sé, el frío, ya es muy típico de eso, pero claro, hay que estar bien atentos a algo más. Ahora, es importante acá, también dentro del hipotiroidismo, en esta condición, destacar que la mayoría de los casos de hipotiroidismo tienen una connotación autoinmune, son de origen autoinmune, entonces tu cuerpo ataca tu propia glándula tiroidea. Perfecto. Entonces ahí dos cosas, si uno le diagnostican hipotiroidismo, hay que ir a buscar origen autoinmune, o también si uno tiene alguna otra patología autoinmune, por ejemplo, enfermedad celíaca, que es contra el gluten,
ir a buscar también otras, porque uno está mucho más predispuesto a eso. ¿Es Sin genético? embargo, O sea, ¿se hereda? no. Tiene mayor predisposición genética, o sea, si mi mamá tuvo hipotiroidismo autoinmune, yo tengo mayor predisposición a también tener hipotiroidismo autoinmune, pero aquí es muy importante el factor que juega el ambiente en qué es lo que lo gatilla. Ya, porque a lo mejor yo puedo tener la predisposición, pero si no tengo un gatillante, claro, que lo hablamos la anterior vez, detona, digamos, no va a salir. No va a salir. Mira. Ahora, no quiere decir que es la única causa de hipotiroidismo. También hay causas no autoinmunes, pero la mayoría sí son autoinmunes. Entonces, así como la glándula tiroides influye en todo nuestro cuerpo, todo nuestro ambiente, y sobre todo estresor, sea percibido, sea físico, ¿ya? Influye también en esta glándula. Sí, entonces, bueno, ahí hay mucho para hablar. ¿Sabes qué me acordé? Que a veces uno, no sé, los niños, me acordé de la Domi, de esto, mi hija, que en un principio se le caía mucho el pelo, pero se peinaba, pero una cantidad de pelo. Y finalmente, bueno, al empezar biotina, empezamos a tomar biotina a las 2 y se nos ha mejorado muchísimo. Pero por eso me imaginé, ¿los niños pueden tener hipotiroidismo? Sí, pero se da más que todo, sí pueden tener, pero se da. Yo fui un claro ejemplo, yo tomé pastilla para controlar la tiroides como un hipotiroidismo transitorio en mi adolescencia. Y entonces ahí vienen también los gatillantes, ¿ya? Uno no siempre tiene que tomar levotiroxina, que se llama la hormona externa, ¿ya? Salvo que hayas tenido una cirugía completa de la glándula tiroides. ¿Se saca? Pero sí, se saca. Por distintos motivos. Ya cuando hay daño estructural, qué sé yo, ahí hay que ampliar un poco más el análisis. Pero esa es la única situación en la que uno sí o sí tiene que tomar externa, porque sí necesitamos eso. O sea, en el fondo tiene solución. Idealmente no llegar a que te la saquen. Exactamente, tiene solución. Y entonces ahí otra vez diversifico, tanto si es de origen autoinmune o no. Si es autoinmune, hay que lidiar con modular tu respuesta inmunitaria, ¿ya? En este caso, digamos, sacar todo lo que te está generando que tu propio cuerpo ataque tu glándula. Y aquí me gustaría adentrarme en un tema que es en las patologías autoinmunes, en la alimentación, que es el mimetismo molecular. O sea, es como que alguien venga y se disfrace muy parecido a ti y mi sistema inmune ataca, ¿ya? Eso pasa. Y sobre todo con el gluten. Entonces, con mayor motivo, si la patología de hipotiroidismo es autoinmune, quitar el gluten es una súper buena medida, ¿ya? Donde se puede, como está atacando tu sistema inmune al gluten, pero también ataca a tu tiroides porque en estructuras son muy parecidas, ¿ya? Bueno, hay muchas cosas. Uno puede tener hipotiroidismo y hay que buscar entonces qué es lo que está faltando, porque la tiroides produce la hormona tiroidea que es la T4, pero esa es nuestra reserva, ¿ya? Esa hormona no es activa. Entonces necesita una conversión a su forma activa, que es la T3. Y aquí, bueno, en un enfoque funcional, hay que ver tu alimentación, la gestión del estrés. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea se forma de tirosina, que es un aminoácido que viene de la proteína, de yodo, que también ahí es otro mineral que, por ejemplo, al sacar la sal de mesa, empezaron a aparecer más casos por falta de yodo. Entonces, la hormona tiroidea se fabrica a partir de estas dos cosas. Entonces, importa la diversificación de la alimentación y el consumo de proteínas. Bueno, es que por eso, Marión, me iba a detener en eso, porque ustedes siempre, bueno, con Neocer nos hablan, ¿cierto?, de cómo cuidar tu ambiente para vivir bien, para llevar una vida saludable y sentirte bien. Entonces, desde ese punto de vista, me estoy dando cuenta, en base a lo que estás contando, que finalmente es súper importante todos también, los factores. Claro, y cómo tú te alimentas. O sea, el tema de la sal, por ejemplo, que me llamó la atención cuando sacaron la sal de las mesas. ¿Te acuerdas que hay gente que definitivamente dice, no, yo no voy a comer sal porque la sal es mala? Entonces, claro, entonces esos extremos también hay que tener ojo con eso. Bueno, ahora por eso es que ya las sales, como la sal de mar, la sal rosada que están recomendadas, se les empezó a agregar yodo, por lo mismo, ¿ya? Entonces, no es que hay que quitar la sal de mesa y listo, es que hay que reemplazar ese yodo
Claro. Con los alimentos, las algas, los pescados, ya las hojas verdes. Eso es una cosa. Y después otros nutrientes que tienen que ver más en la conversión de la forma inactiva a la forma activa, que por ejemplo es el selenio, ya, el zinc, el hierro, ya, para la modulación del sistema inmune, la vitamina D, la vitamina A. Entonces, pero para saber todo eso, porque, a ver, yo, por ejemplo, ya me siento bien, ya, pero hace mucho tiempo que no me hago nada, no me reviso, cosa que está mal, ya, bla, 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 pero es idealmente, entonces, ¿qué examen yo me debo hacer para saber cómo estoy y qué cosas me faltan? exacto. Bueno, ahí hablando de la tiroides, 100%, cuando ya uno tiene la sospecha o por un chequeo general, hay que ampliar el campo de la examinación de las hormonas tiroideas, porque normalmente se suelen pedir dos, que son la TSH, que yo te decía que es el jefe de la tiroides desde la base del cerebro, y la T4 libre, ¿ya? Entonces hay que ampliar un poco más hacia la forma activa, que es la T3, y la forma libre, que es la que se une a células de esa hormona activa, ¿se entiende? Entonces el perfil tiroideo primero ampliarlo mucho más. La vitamina B12, por ejemplo, sí se puede dosar en sangre. La vitamina D también se puede dosar en sangre. Los anticuerpos antitiroideos, ya en caso de que sea autoinmune o para descartar, ya también claro, se los puede medir porque yo te digo, por ejemplo, cuando yo no tengo sospechas de nada, es decir, cuando yo me siento bien, me siento bien y creo que no tengo nada, idealmente como para evitar, a eso me refiero, porque ¿cómo saber, ¿cachai? Si yo me siento bien, finalmente tengo, ya sí, pero cosas que uno puede decir, que a todos les pasan y que uno, de hecho, a veces las pasa muy por alto porque... Es como uno dice, es normal, es parte de la vida, como que me paro, me mareo, no sé, como cosas así. Claro, o síntomas así como de repente se me cae el pelo, pero uno no sabe, a más allá de que tú te sientas bien. Claro. Entonces, en esos exámenes de rutina, no solamente limitarse a esas dos opciones, que son las que mayormente se piden, sino ampliar. Es lo que nosotros hacemos ya en la práctica. Si vamos a pedir esos exámenes de controles, van los anticuerpos, va en la T4, va en la T3, va la T3 libre idealmente. Hay otros marcadores también de mayor inflamación que contextualizando sí se puede correlacionar ya con ese cuadro y bueno, y también los nutrientes, ¿ya? Lo otro, pero lo importante, tú me dijiste que sí tiene tratamiento finalmente el tema, o sea, no es como que yo tengo este problema y jodí por el resto de mi vida. No, hay veces que, por ejemplo, si uno incluye una ecografía de tiroides, que también es súper importante, si ya algo en la analítica sanguínea me dio esta pista, una ecografía de tiroides me va a demostrar si mi glándula ya tiene daño estructural, cosa que ya es un tema de que pierde capacidad de producción de hormona y entonces ahí probablemente sí se da hormona externa. Pero ahí esa no es siempre la regla, ¿cierto? Con daño estructural es otro cuento y se va siempre de menor dosis a mayor dosis y siempre midiendo como la respuesta, ¿ya? La respuesta con analítica de sangre, ya con exámenes de sangre. Si no tiene daño estructural, aquí hay que ver otra vez, ¿ya? Mujeres, por ejemplo, en etapa de embarazo, ¿ya? Eso puede ser como un estrés, porque tu cuerpo sale de su adaptación regular, ¿cierto? El embarazo, mayor estrés. La menopausia también es un estrés. La adolescencia, también. Ya hay muchas veces que muchas patologías, por así decirte, que se desencadenan. Cada 15 días también. Hasta que uno ya tiene, hasta que uno ya regula las hormonas y pasa a esa transición. Pero toda transición es el parto también, otra, no solo el embarazo. ¿Qué situaciones? Los duelos, ¿ya? Porque el estrés, pues, una cirugía, el mismo COVID, la pena, la enfermedad, eso, por eso todos los duelos y de ahí la importancia de resolver también eso cuando corresponde, porque si no eso pasa a ser un estrés crónico y ante el estrés crónico sufre la tiroides. O sea, la tiroides sufre siempre. La tiroides, entiendo, creo lo dijiste, parece en el principio cuando empezamos la conversación, afecta a todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo. Todas las células tienen receptores de tiroides. Claro, ya, y también yo también recuerdo que esto lo conversamos, puede ser con el doctor Julio Barro. Sí, lo conversamos con Julio. ¿Sí? Sí, que hablamos de la tiroides y recuerdo que también típico que uno lo relaciona un poco con hincharse, con que te inflamas, ¿o no? Sí, 100%. Ahí tiene que ver el tema de la constipación, de nuevo.
tracto gastrointestinal es músculo que necesita contracción. Sí. Si uno genera esta constipación, te genera hinchazón, porque finalmente a través de eso, que son desechos, también empiezan a recircular toxinas ahí que uno debería eliminar. Ya. Entonces ese es otro punto importante, que con la constipación obviamente uno no evacúa de manera correcta, No, claro. y te hinchas. ¿Ya? Entonces la pérdida de peso, súper importante, porque veamos que la tiroides es la encargada de proporcionar esa energía a todos los tejidos. Si estoy baja de... Como sin explicación. Exacto, si estoy baja de energía, no voy a poder utilizar todo ese oxígeno para transformarlo en energía. Esa es la famosa tasa metabólica basal, ¿ya? Entonces, baja el metabolismo, ¿cierto? Claro, Hoy tengo el lentece. metabolismo lento. Sí. Esa es la típica frase. Sí, po. Y esa es, claro, una situación en la que los pacientes también empiezan a ver estancamientos en el peso, cuando están buscando, obviamente, Claro. optimizar su composición corporal. Oye, es increíble porque a veces uno no puede saber porque como que cada ser humano es un mundo, entonces no sé, pues por lo menos para mí estar quizás con problemas de digestión es ir 2 veces al día al baño, para otros algunos van, yo no lo entiendo, yo no lo puedo creer, hay mujeres, las mujeres tienen muchos problemas para ir al baño, a mí me impresiona. Sí. Pero fíjate que nosotros las mujeres, yo hablo como más esta es mi percepción, pero lo que veo también en la consulta, los hombres no tienen vergüenza. Y el tema de ir al baño sacando este tema de la tiroides, ya, te entiendo. es como que les da lo mismo van donde sea. Exacto, ¿a dónde? Y esto tiene mucho también de educación, ¿ya? De educación, digo yo, intestinal. Entonces, los hombres, no sé si te pasa o si te sientes con eso, pero no tienen vergüenza. Sí, sabes que mira, no lo había analizado desde ese punto de vista, pero claro, estoy de acuerdo con eso en el sentido que los hombres quizás tienen mucho menos pudor con ese tipo de cosas, porque son externos, de hecho, y nosotros son somos necesidades. Internos. Claro. O sea, tenemos que sacar, en la consulta nosotros hablamos de la forma, de la consistencia, de si hay dolor o no. O sea, es un tema realmente. No, total. La verdad es que sí. Y que les da vergüenza. No, pero... a mí yo te juro que yo la observo, o sea, yo creo que es súper importante saber lo que uno está votando. O sea, exactamente. Evidentemente es como súper, claro, son temas que son medio, dan nervio a veces porque estamos en la televisión, pero finalmente es súper importante ver cómo está, de qué color haces el pipí, de cómo está si tienes restos. Exacto, sí, o sea, es fundamental, porque así estás viendo cómo estáis funcionando también. O sea, así que yo creo que en ese sentido hay que tener mucho ojo. Marion, y el embarazo también es otro factor en las mujeres que tiende también uno a la constipación y todo eso. Entonces, sí, totalmente. Te queríamos preguntar ya para finalizar, vamos terminando. ¿Dónde te encuentran, Neocer? Quiero que cuentes dónde está Neocer porque maravilloso. Neocer es una clínica de medicina funcional que está localizada en Camino del Alba, 9500, en la comuna de Las Condes. Y ahí mi agenda está abierta presencial, también hago algunas teleconsultas. Así que ahí las pueden encontrar, maravilloso. Y también tienen Instagram. También tenemos el Instagram Neocer Chile, está la tienda de Neocer también. Y bueno, ahí los esperamos para un enfoque más funcional si es que sientes que lo necesitas. Gracias, Marion, por estar con nosotros. Carla, me encantó la conversación.